Bueno, porque creo que Raimundo Rivapalacio está muy alterado, muy caliente por lo que decimos aquí en Sin Censura, que cobardemente nos señala, pero sin nombre y apellido. Es que le voy a pedir al maestro Ricardo Sevilla, quien conoce bien precisamente a Raimundo Rivapalacio, quien le llamó el tejedor de historias o algo por el estilo, y que estábamos concatenados desde esta trinchera para el golpeteo. Le voy a pedir al maestro Ricardo Sevilla que me dé su opinión de esta defensa que se está haciendo, sí, de Raimundo Rivapalacio. Ya veo a esta señora Chávez, la autora del Rey del Cash, hasta promoviendo la columna o la calumnia de Raimundo Rivapalacio en El Financiero y en Eje Central. La defensa que están haciendo algunos del periódico El Universal, y no porque nosotros lo hayamos señalado, sino porque apareció un documento en la Corte del Distrito Oeste de Nueva York. Y hay que hablar de esta vergonzosa defensa que se está haciendo de Genaro García Luna, ahora que se empiezan a mencionar medios y periodistas. Vamos con el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta, orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. Querido Ricardo, ¿tú también tienes la idea de que Raimundo Rivapalacio hacía referencia a lo que publicamos en Sin Censura y que yo soy el francotirador enviado por Palacio Nacional a cubrir en Nueva York el juicio contra Genaro García Luna? ¿O yo soy el que me pongo el guarache antes de espinarme? Te mando un abrazo, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenos días. Un abrazo, querido Vicente, público memorioso. No, tengo exactamente la misma impresión. En efecto, este sujeto no es frontal, nos llama siempre con algún apodo. A ti te llama, desde mi punto de vista, el francotirador, a mí me llama, me apoda el tejedor de propaganda, y bueno, pues es un sujeto que se inventa las cosas. Ya vimos en su momento que en algún reportaje, disque reportaje, decía que yo me dedicaba al robo de autopartes. Válgame, no sé ni cambiar el aceite de ningún automóvil, y bueno, pues es el tipo de periodismo que hace este sujeto. Pero fíjate que, para entrar un poco en contexto, sí que tuvimos un fin de semana candente. Un fin de semana candente. Esta defensa de la que tú hablas con puntualidad, que se hace desde los medios de comunicación, que mi querido Toño Ruiz llama medios de comunicación tradicionales, y que yo me opongo rotundamente porque son unos medios desastrosos y no siguen ninguna tradición, como no sea la del chayote y la de recibir el maiceo. Pues bueno, estuvieron y han estado desde hace mucho tiempo, no solamente el fin de semana, sino desde hace ya varios meses, defendiendo a Genaro García Luna, tratando de lavarse la cara anticipadamente. Pero ayer circula en redes sociales, particularmente en Twitter, este oficio del que hablas, esta carta donde los abogados de Genaro García Luna, este angelito del diablo, pedían al juez Brian Cogan que prescindiera justamente del testimonio de Héctor Villarreal, un personaje que no sabemos exactamente todavía quiénes. Han circulado varias hipótesis sobre la identidad de este sujeto, que fuera probablemente o podría ser el extesorero allá en Coahuila. Y bueno, involucra presuntos sobornos del periódico Universal. Ahora, horas más tarde, en la sección editorial bajo reserva de ese periódico, salieron a decir que el Departamento de Estado habría cometido un error. El Departamento de Estado, así lo dicen, y por ello retiraron la carta. La columna editorial trata de curarse en salud, diciendo que ese periódico considera que solo son serios y creíbles los testimonios cuando están acompañados de pruebas que los sustenten. Es curiosísimo que digan eso cuando ni siquiera conocen todavía el testimonio de Héctor Villarreal y si vendrá o no acompañados de pruebas, de datos duros. Ahora, esa columna que no firma nadie, nunca la ha firmado nadie, y al mismo tiempo representa el punto de vista de esa casa editorial, de ese negocio. Ellos le llaman empresa periodística, pero es un negocio. Bueno, ellos agregan que
de lo único que sí hay prueba es que el Gran Diario de México, así ellos se congratulan de llamarse, mantuvieron siempre una cobertura equilibrada y crítica de la gestión de García Luna, pero no es así. El Universal no hizo ni en ese momento ni ahora una cobertura crítica de la gestión del hombre de todas las confianzas de Felipe Calderón. Al contrario, todo eran loas y panegíricos desbordados ante la figura de Genaro García Luna. Ahora, dice el corresponsal de Proceso allá en Washington que no cambiaron el documento, pese a lo que ellos dicen es que se equivocaron y por eso lo bajaron, lo cambiaron. No cambió el documento, dice Jesús Esquivel, que la defensa de García Luna envió al juez Brian Cogan, no sobre estos presuntos sobornos. Lo que hicieron, nos dice, fue sellarlo, aunque en primera instancia lo liberaron tal vez por error de la Corte y no del Departamento de Estado, y fue público. De entrada, yo me pregunto, y creo que la audiencia también, ¿por qué los abogados de Genaro García Luna estarían interesados en pedir bloquear las declaraciones de un testigo, el que fuera? La segunda pregunta que yo me hago y creo que nos debemos hacer en general es, ¿entonces no eran rumores? Entonces Juan Francisco Eli Ortiz, dueño del Universal, recibió sobornos de Genaro García Luna para que esa empresa periodística callara ante los malos pasos y las corruptelas de Genaro García Luna. Otra pregunta que se me viene a la cabeza, de existir esos sobornos en efecto, ¿quién exactamente los recibía? El dueño, Eli Ortiz, el director en ese momento, Raimundo Riva Palacio, por cierto, los reporteros especializados, los articulistas, los columnistas, ¿quiénes exactamente? ¿Qué personajes? Sería que la mar de deseable que ese listado se diera a conocer, porque uno dice, ¿quiénes? ¿Qué personajes son exactamente esos? ¿A quiénes les llegaban los cañonazos de dólares del tartamudo, de la metralleta, como dicen que apodaban a Genaro García Luna? Ahora mal, sabemos desde hace sexenios que el Universal, el Gran Diario de México, es el periódico oficial de la corrupción. Basta echarle un ojo a quienes escribían en ese momento y a quienes escriben hoy. Héctor de Mauleón, Guillermo Sheridan, Carlos Loret de Mola, Pepe Woldenberg, una grey de personajes que no se han caracterizado por ser periodistas probos, ni periodistas honestos y ni siquiera periodistas. Entonces, Genaro García Luna y Felipe Calderón eran el brazo político del cártel de Sinaloa, pero ¿y entonces la función del Universal cuál era? ¿Ser el brazo mediático? Eso es terrible porque de ser de esa manera se está destapando, como dijo hace unos minutos Jorge Armando Rocha en Twitter, se va a destapar una cloaca, pero más allá de destaparse esa cloaca, ¿quiénes van a salir? ¿Qué medios de comunicación van a salir de todos con esos ropajes escatológicos? Y más allá de eso, ¿de qué estamos hablando? Ya no son solamente periodistas chayoteros, estamos hablando entonces de narcoperiodismo. Eso es terrible, Vicente, porque pensábamos que había muchísima sevicia, pero ya hablar de narcoperiodismo, ya hablar de que estos personajes estén intentando lavarle la cara pringosa a un delincuente como Genaro García Luna, sabemos perfectamente quién es Juan Francisco Eli Ortiz, que mandaba a cerrar Bucareli cuando él llegaba. Sabemos que estuvo en prisión unos minutos nada más porque fue liberado. Por eso es un personaje bastante tétrico del cual nunca han hablado en ese medio de comunicación, por supuesto. Y bueno, por otro lado, Raimundo Riva Palacio. Entonces, Raimundo Riva Palacio, Carlos Marín, Salvador García Soto, todos estos personajes que están intentando lavarle la cara
a toda costa Genaro García Luna, ¿qué tenemos que pensar? Que son los que recibieron esos cañonazos de dólares pagados por Genaro García Luna, que se toque lo que se tenga que tocar, Vicente. Tiene que salir toda la información de quién recibió dinero ya de la PFP, sino del crimen organizado. Y sería muy salutífero, un bálsamo a la justicia que necesita este país, que se señalara con todas sus letras a estos personajes que, insisto, ya no serían solamente desinformadores, sino personajes coludidos ya con el crimen organizado. Dinero del crimen organizado es de lo que estamos hablando. Entonces, hay que esperar quién es Héctor Villarreal, insisto, Héctor Villarreal Hernández, que podría haber sido el titular del sistema de administración tributaria del estado de Coahuila, y vamos a permanecer muy atentos y estamos a la expectativa, pero creo que ellos, estos personajes, estos periodistas, son los que están más nerviosos que nadie. Claro que sí, mi querido Ricardo, y fíjate que esto va a ser también para la mesa de diálogo que se viene a continuación, pero estoy revisando lo último que publican desde Nueva York. Por eso tenemos que regresar. Por eso Sin Censura va a regresar a la Corte del Distrito Este de Nueva York para estar ahí y para reportar en tiempo, con la inmediatez que requiere esto, a la audiencia de Sin Censura, Ricardo. Estoy leyendo a los colegas periodistas corresponsales que están dando cobertura el día de hoy al juicio contra Genaro García Luna. Escribe, así como le mencionaba hace un rato a Keegan Hamilton, ahora le leo de Jesús García. Keegan Hamilton había señalado que el juez Brian Cogan no quería que se mencionara las evidencias o las presuntas evidencias y testimonios de supuestos sobornos al periódico El Universal. Bueno, Jesús García escribe en Twitter: juez Cogan podría permitir a los fiscales presentar sus pruebas sobre presuntos sobornos de García Luna a los medios. La referencia debe ser precisa. Estamos trabajando en ello, dijo la fiscal que lidera. El juez también pide a la defensa cuidar las puertas que abre. El abogado César de Castro cuestiona al ex policía Francisco Cañedo, quien ha buscado precisar sus respuestas, sin un sí o un no solamente. El juez le ha pedido responder preguntas específicas. Francisco Cañedo en algún momento le dijo a de Castro que éste quería respuestas sobre una historia distinta, no la que él había contado sobre García Luna y su reunión con narcos. De Castro luce desesperado, pero ha tratado de acorralar a Cañedo. De Castro, el abogado defensor de Genaro García Luna, ha cometido errores en fechas sobre historia de Laida Sansores. Cañedo lo ha corregido. Se está revisando la carta que entregó a Sansores. El juez no quiere que se revise toda. De Castro dijo que algunas partes. Así que, mi querido Ricardo, en pleno jaloneo, en este regreso intenso por allá en Estados Unidos, en donde, hay que decirlo, es un día normal, no como acá en México, que es un día festivo, un día en el que muchos no trabajan, y bueno, allá en Estados Unidos a todo lo que da la batalla en el juicio contra Genaro García Luna, Ricardo. Sí, por supuesto, se tiene que llevar a cabo el trabajo dentro del ramo periodístico siempre. Es como los hospitales, no paramos, la información no para. Y este fin de semana, insisto, fue muy intenso y vamos a estar dando la cobertura desde nuestra propia trinchera, con los medios que tenemos a nuestra disposición, que siempre son modestos, pero la gente necesita estar bien informada. En nuestro papel, pues nosotros estamos siempre verificando los nombres, verificando las fechas, estamos buscando esta información haciendo entrevistas, animando a la gente que nos busca también a que dé sus testimonios, a que cuando nos están pasando estos contratos, estamos haciendo una recopilación de contratos que da justamente el Universal y otros medios de comunicación a la PFP, haciendo recopilaciones muy interesantes, y estamos haciendo también nuestro bonchecito en ese sentido de contratos que recibieron estos medios de comunicación chayoteros. Para nadie es un secreto
que estos periodistas siempre, periodistas entre comillas, siempre han trabajado mirando hacia las clientelas, mirando hacia el dinero. Entonces, ahora que ya estamos hablando en estos términos de narcoperiodismo, ya estamos hablando de otra cosa. Ya estamos hablando de algo que atentó contra 600,000 muertos, deudos de guerra. Entonces, Felipe Calderón también tendría que estar en ese banquillo. Y yo no pierdo la esperanza de que así sea en algún momento. El camino que está siguiendo la Corte no me parece ningún montaje, como han estado diciendo en algunos espacios, que probablemente hubo ahí una negociación, que se va a ir Genaro García Luna. A mí no me parece que sea de esa manera, al contrario, me parece que están trabajando con muchísimo tesón, que nos estén tratando de vender esa impresión en los medios de comunicación corporativos, tratando de deslindarse, tratando de lavarse la cara, tratando de lavársela a Calderón, a Genaro García Luna, habla precisamente de la seriedad con que se están llevando a cabo todos estos testimonios y que todos prácticamente, todos los están tratando de minimizar, de caricaturizar, de desacreditar. ¿Por qué? Porque saben perfectamente, ya por ahí están corriendo los videos de Ciro Gómez Leiva, las ocasiones en que tuvo a Genaro García Luna ahí en Radio Fórmula y cómo prácticamente se le puso de tapete. Están circulando los videos desde hace tiempo de Carlos Marín haciendo exactamente lo mismo. El tema de Raimundo Rivapalacio es prácticamente el mismo, siempre poniéndose de tapete. Entonces, algo están escondiendo porque un periodista serio, un periodista sensato estaría aportando datos duros y todos los datos duros nos hablan de una realidad distinta, de una realidad que retrata de cuerpo entero a un criminal. Que lo haya visto en su momento anticipadamente Laida Sansores o Gerardo Fernández Noroña y que no lo hayan visto estos especialistas en catalogar y jerarquizar la información, nos debe hablar de la calidad, de la paupérrima calidad moral que tienen. Así es, mi querido Ricardo. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que publicas en los datos duros, estaremos al pendiente de lo que escribes en el diario y hay que invitar a la gente para que nos siga apoyando, Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganos por favor en nuestras trincheras, estamos trabajando con todo el cariño, con todo el tesón, con todos los datos duros. Síganme por favor en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en el diario Basta, donde escribimos columna. Síganme por favor en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y síganme por favor aquí en La Familia Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros. Estamos participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, y estamos aquí al pie del cañón, muy atentos a la información. Vamos con todo, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Y vaya que si circulan